Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Carlos Maturana. Les doy la bienvenida a este espacio de conversación donde estaremos hablando sobre el retorno a clases. El próximo 3 de marzo la mayoría de escolares harán ingreso a las aulas para dar inicio al año académico 2025. Para hablar sobre esto, visita los estudios centrales de radios regionales el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. ¿Cómo está, ministro? Muy bien. ¿Y tú, Carlos? ¿Cómo está todo? Todo muy bien. ¿Tiene hijo? Un gusto decirlo. No por el momento. Entonces no tiene inicio de año escolar usted. No. O sí, o tenía. Lo tenía. Estoy preparando algo por ahí. Ministro, comencemos de lleno. ¿Cuáles son las principales medidas que está implementando el Mineduc y todas las carteras relacionadas para asegurar el retorno a clase este año? Bueno, son varios los temas. Lo primero es útiles escolares. El año pasado fue un tema a propósito de la distribución y las fechas de la distribución. Este año ya partimos durante el mes de febrero la entrega de los útiles escolares. Lo que tenemos nos da una proyección de poder completar el proceso durante el mes de abril. Es decir, a abril ya vamos a tener el 100% de los útiles escolares distribuidos. Son más de 2 millones de kits. Perfecto. Son 3 tipos de kits. Unos son grandes, colectivos para las salas parvularias. Tenemos también kit para estudiantes de básica y kit para estudiantes de media. Luego estamos también trabajando en la distribución de los libros de clase, o sea, los textos escolares. Y ahí también son más de 15 millones de libros que tenemos que distribuir a lo largo del país. Ese proceso ya está prácticamente terminando y la distribución la harán las escuelas luego cuando ya partan las clases de cada uno de los niños. Son 3.100.000 estudiantes los que vuelven al sistema escolar, casi 700.000 en el caso de la educación parvularia, lo que es un tremendo esfuerzo. Esto va a ocurrir hasta el día 11 de marzo. Esta es la última fecha en que vuelven estudiantes a clase. Perfecto. La mayor parte vuelve entre el 3 y el 7. Ahí vuelven 2,5 millones de estudiantes, así que para que las personas también se preparen, hay que salir más temprano al trabajo, porque ya todo se vuelve más lento. Hoy día uno se va al trabajo acá en Santiago y demora media hora menos tranquilamente, solo por tener a los estudiantes de vacaciones. Ministro, ausentismo escolar. Sé que el Mineduc le dio el puntapié inicial a este retorno a clases con un foco especial en este tópico. ¿Cuáles son los números que maneja el Mineduc respecto al ausentismo escolar en el 2024, especialmente en regiones, ministro? Bueno, tuvimos un avance muy significativo, la verdad. Cuando partió post-pandemia, cuando llegamos al 2022, teníamos indicadores muy, muy malos. Estábamos hablando del 82% de asistencia. El histórico, para que tú hagas una idea, es del 90%, ¿no? Pero estábamos en un 82, o sea, casi 10 puntos por debajo. Luego de estos años hemos logrado ir subiendo paulatinamente y ya llegamos a un 86, casi un 87% en el promedio del año. O sea, partimos el año escolar 2024 con un 90% de asistencia. Y esperamos este año superar esa cifra, o sea, tener más de un 90% de asistencia. Claro, en el promedio del año terminamos con un 86 y fracción. Nuestro objetivo es que al 2026, es decir, durante este año, para el próximo, ya logremos el indicador de asistencia que teníamos antes de la pandemia, es decir, un 89% de promedio nacional. Perfecto. ¿Ya? Así que también hemos avanzado harto en la recuperación de la asistencia, en reducción del ausentismo también y particularmente el ausentismo reiterado, que es el que nos permite sobre todo evitar la deserción escolar. Porque es otro fenómeno, ¿te fijas? O sea, el estudiante que va menos a clases eventualmente es un estudiante que es susceptible de abandonar el sistema, ¿no? Y por eso es que es importante mejorar la asistencia. Primero porque si un niño va a clases, está aprendiendo. Y está aprendiendo más que sumar, restar, leer, escribir. Está aprendiendo a socializar, está aprendiendo a frustrarse y a resolver sus problemas. O sea, aprende a vivir en comunidad, ¿no? Pero también el niño que va a clases es un niño que tiene menos riesgo de deserción escolar y por tanto interrumpir su trayectoria educativa. Por eso también es muy importante para nosotros y lo que hemos visto es que las cifras en regiones y particularmente además en sectores socioeconómicos bajos de vinculación educativa también van a la baja y eso también nos tiene muy contentos. Perfecto. Ministro, volvamos al comienzo del año escolar. ¿En qué tienen que estar atentos los padres y madres a la hora de comprar una lista de útiles escolares? ¿Les pueden exigir marcas? ¿No le pueden exigir marcas? Cuéntenos un poco. Es una gran pregunta. Siempre surge en la discusión de las marcas y la verdad es que nadie puede pedir marca.
Perfecto. Por normativa, ni el sostenedor particular, ni el particular subvencionado, ni el municipal, ni el servicio local pueden exigir una determinada marca. No te pueden pedir lápices marca tanto. Te pueden pedir lápices, pero no el de una determinada marca. Pueden hacer sugerencias Ya. a propósito de, no sé, alguna decisión pedagógica o por razones de salud. Por ejemplo, ahí más bien evitar ciertas marcas que quizás no tienen controles de calidad suficientes, pueden tener alguna herramienta tóxica, un elemento tóxico. Es súper importante también fijarse en eso por parte de los apoderados, que no comprar en cualquier parte, ¿no? Porque tenemos que preocuparnos también de que los elementos con los que se hacen, pues sobre todo los lápices de colores, las plasticinas, qué sé yo, las témperas, no tengan elementos tóxicos para la salud de los niños. Pero esencialmente los sostenedores no pueden pedir marcas específicas y solo pueden hacer recomendaciones considerando factores pedagógicos o de salud. Luego, lo mismo con los libros, los textos de clases, los textos escolares. El sector que es financiado por el Estado recibe todos los textos del Ministerio de Educación, que son los que mandamos a hacer todos los años. Si el sostenedor quiere adicionalmente pedir otros textos, no puede obligar al apoderado, y la ley de inclusión, estableció el año 2015 que si eso es así, el sostenedor tiene que comprar el libro y pasarlo y ponerlo a disposición, ¿no? Perfecto. Porque no se le puede pedir que compren libros. Y en el caso del sector particular pagado, se pueden pedir libros, también no necesariamente de una determinada marca. Y lo importante es que cuando no se cuenta con esa herramienta, o sea, si una familia, por ejemplo, no puede comprar el libro, hay que hacer las adecuaciones pedagógicas para que las actividades escolares puedan ocurrir de todas maneras. Todo esto tiene un objetivo, que es que tenerlos útiles y los libros de clase no sea un impedimento para la garantía del derecho a la educación. Son herramientas pedagógicas, pero no van a resolver el problema de la garantía del derecho a la educación. Son barreras de acceso que no pueden impedir el derecho a la educación. Por eso es que no se pueden pedir marcas de una determinada tipo y tampoco se pueden hacer exigibles los textos escolares de una determinada marca o valor, etcétera, ¿no? Perfecto. En ese mismo contexto iba mi siguiente pregunta. ¿Los colegios particulares pueden exigir editorial en específico? Si un papá no puede comprar el libro, ¿puede reutilizar un libro del año anterior? Por supuesto. Los establecimientos particulares pagados no pueden exigir, pueden solicitar, recomendar, pero no exigir. ¿Ya? Si ese estudiante no puede comprarlo, puede reutilizar también. Ahora, en la reutilización siempre hay que tener ojo porque muchas veces hay partes que tienen que ver con actividades y no siempre los libros quedan en buenas condiciones, en buen estado después de haber realizado las actividades. Muchas veces los textos escolares que suelen comprarse en el sector privado tienen calcomanía, stickers, cosas que son parte de la didáctica del uso de la herramienta del libro. Entonces también hay que fijarse en eso. Perfecto. Pero no pueden hacer exigencia de comprar un determinado libro y hay que considerar las condiciones de la familia. La familia muchas veces hace un esfuerzo grande para pagar el colegio del estudiante y a veces no le alcanza para poder además comprar uniformes, útiles escolares, libros de clase, considerando que además los textos escolares conseguirlo en el mercado de forma privada es bien caro, considerando que hay que considerar, o sea, que hay que comprar lenguaje, matemática, inglés, historia y ciencias sociales, ciencias naturales, o sea, son varios los textos que hay que comprar. Perfecto. Ministro, volvamos a las proyecciones. ¿Cuántos alumnos deberían ingresar el próximo lunes a clases y cuánto en regiones? Mira, entre el día 3 de marzo y el 7 de marzo, es decir, entre el día miércoles, si no me equivoco, y el lunes de las próximas semanas, vamos a tener un incremento de cerca de 2,5 millones de estudiantes. Ya, vamos a llegar a 2,5 millones de 3,100,000. Perfecto. Sin duda, la mayor proporción se da siempre en la región metropolitana, por una concentración de población. De hecho, ya partieron las clases en muchos lados. Ya hay niños que están en clase. Cerca de 130,000 estudiantes habían iniciado clases hasta el día de hoy. Y eso con una distribución entre las regiones de Tarapacá y la región de Los Ríos. Perfecto. O sea, teníamos estudiantes que habían vuelto a clase en Tarapacá, en Antofagasta, en Atacama, prácticamente en todas las regiones. Había 1, 2, 5, 8, 10 establecimientos. La que más concentrada también era acá en la región metropolitana. Y eso es importante. O sea, hay un factor demográfico que incide harto en el peso del territorio.
Ministro, lo llevo a otro tema. Un récord de morosidad existe actualmente en el crédito con aval del Estado, según la Comisión Ingresa. Al cierre de 2024 eran 622.788 personas en esta condición, duplicando las más de 300.000 personas registradas en 2020. Al parecer, un número que se niega a retroceder o a estancarse. En base a eso, ministro, expliquémosle a la gente en qué etapa se encuentra el proyecto de condonación del CAE. Sí, mira, lo primero es señalar que la morosidad no es un fenómeno nuevo. Se ha insistido harto en señalar que esto es un fenómeno reciente, se ha hecho harto esfuerzo incluso en responsabilizar al presidente por el compromiso de ponerle fin al CAE de aumento de la morosidad. Uno no puede descartar que no tenga incidencia en alguna parte del dato, ¿no? Del total, pero no puede explicarlo todo, porque la morosidad comienza permanentemente, sostenidamente al alza desde el 2015 en adelante. O sea, uno lo puede trazar, hace más de 10 años uno va viendo, digamos, y que coincide con las primeras cortes de estudiantes que luego de haber ingresado a estudiar con CAE de manera masiva, ya habían egresado y estaban fuera del periodo de gracia, ¿no? Por lo tanto, es súper natural, se comienzan a incorporar los estudiantes deudores y comienza inmediatamente la morosidad. Y una de las cosas que busca el proyecto de ley que pone fin al CAE, que crea el nuevo financiamiento de la educación superior, más el plan de reorganización, es precisamente resolver el problema de la inequidad y de la ineficiencia de los instrumentos crediticios que han habido hasta ahora. El CAE, pero también el Fondo Solidario, que no han sido exitosos en la cobranza, ¿no? Uno de los elementos que busca resolver ese proyecto tiene que ver con eso. El proyecto de ley ya fue votado en general en la Comisión de Educación de la Cámara. Tenemos plazo hasta el 7 de marzo para presentar indicaciones, nosotros y los parlamentarios. Como Ejecutivo estamos terminando de preparar técnicamente esas indicaciones para poder presentar un paquete que considera muchos de los elementos que fueron planteados y discutidos durante las sesiones de audiencia que tuvimos en el año pasado. Y esperamos que con eso ir construyendo y perfilando el acuerdo que permita destrabar la tramitación del FES, porque nosotros tenemos una convicción, y esa convicción es que lo necesitamos porque el Estado no puede seguir gastando tanta plata en sostener el modelo, ¿no? Hoy día nos gastamos el 28% del presupuesto de educación en educación superior. Más del 75% es solo FES, o sea, CAE y gratuidad. Es el 28% del total del presupuesto del Ministerio de Educación, en consideración de que en educación parvularia solo es el 8%. Entonces, necesitamos mejorar la eficiencia del gasto público en educación y creemos que este proyecto apunta directamente a eso, porque proyectamos un ahorro de más de 3.500 millones de dólares a 10 años, ¿no? Y 3.500 millones de dólares es muchísimos recursos, son 3,5 billones de pesos, y 3,5 billones de pesos es casi la mitad de lo que gasta todo el Estado de Chile en un año en sostener en las escuelas de Chile, ¿no? Son 7 billones el presupuesto de subvenciones. Ministro, y en ese contexto, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el Ejecutivo para concretar la condonación del CAE? Porque entendemos que no es un tema fácil de tratar y de discutir en el Congreso. Es ideológico, es complejo políticamente, es complejo financieramente. Yo diría que el punto central va a estar en el debate sobre copago o alguna alternativa al no copago, ¿no? Un poco la presión que han hecho algunas instituciones de educación superior, sobre todo las más grandes, que concentran más estudiantes de los deciles superiores de ingreso socioeconómico, es decir, universidades con estudiantes que provienen de los sectores con más ingresos, que hoy día copagan, porque solamente tienen cobertura hasta el arancel de referencia. Por lo tanto, la brecha entre el arancel real y lo que están con cobertura del CAE es grande. Entonces, allí es donde tenemos que resolver ese debate con ese tipo de instituciones. Estamos hablando de universidades como la Universidad Católica, la Universidad de Chile, son instituciones más bien de élite que tienen mucha proporción de estudiantes que provienen de los sectores socioeconómicos de mayor ingreso. Yo diría que ahí es donde está el núcleo central del debate en lo que viene. En general hay una buena valoración del componente de reorganización de la deuda, de la parte de condonación. Es razonable, es moderado, pero también es justo y logra hacerse cargo de una serie de variables que estuvieron en la conversación prelegislativa, es decir, antes que presentáramos el proyecto de ley. Y el reinstrumento del FES, es más bien el tema está centrado en si hay o no hay copago, ¿no?
Y yo creo que vamos a lograr construir un acuerdo político, porque además es una necesidad, como te decía recién, no se sostiene mantener el CAE actualmente, y o lo hacemos ahora o el próximo gobierno lo va a tener que hacer igual, porque hay un problema de que ya no se sostiene la cantidad de recursos que se están teniendo que inyectar para el financiamiento estudiantil en educación superior. Ministro, reparación deuda histórica. Yo creo que este es uno de los grandes puntos o ganadas dentro del gobierno actual, una petición de los profesores que era histórica, como lo dice su nombre. Sí, 43 años. Exactamente. En ese contexto, quiero que le explique a la gente más o menos cuál es el alcance de la reparación de esta deuda histórica, cuántos profesores se van a ver beneficiados por esta reparación y sobre todo en regiones. Bueno, nosotros estimamos que son cerca de 57.000 docentes los que van a recibir esta reparación. Una parte muy significativa, la mayor parte, más de la mitad, son de regiones. Exactamente el número no lo sabemos porque como son jubilados, no tenemos la dependencia administrativa de su trabajo. Sabemos de dónde estaban cuando fueron traspasados, pero luego ellos han tenido movilidad al interior del país. Pero la mayor parte vive en regiones, o sea, eso sí lo sabemos. Ellos comenzarán ahora en marzo el proceso de postulación. Para eso se va a habilitar una página web. Es importante que la gente lo anote, es soluciondeudahistòrica.mineduc.cl. Allí van a poder ingresar, conocer todos los aspectos de la ley, van a tener una orientación paso a paso de cómo hacer el procedimiento. La ley pide algunos requisitos, que son declaraciones simples, juradas simples. Esas van a tener un formato en la misma página y van a poder hacerlo en línea con la clave única. Entonces no van a tener que ir a un notario, no van a tener que hacer nada, simplemente van a la página, ingresan sus datos, el sistema les va a decir si están o no en la lista de los potenciales beneficiarios. Si están, van a poder llenar ahí los antecedentes de las declaraciones juradas con clave única, las firman y se van y quedan listos. En el caso de los docentes que no estén en la lista, ellos van a poder solicitar ser considerados y evaluados sus antecedentes para poder ser incorporados, ¿no? El Ministerio de Educación tiene una base de datos grande en la que puede buscar si un docente cumple o no con los requisitos para acceder a este beneficio que comienza a pagarse en octubre. Nosotros estamos en la fase de implementación ahora y el primer pago va a ocurrir en el mes de octubre del 2025. Son 4,5 millones por persona, distribuido en 2 cuotas de la mitad cada una, en octubre y en enero de cada año. Entonces, en octubre de este 2025 y en enero del 2026, los primeros profesores van a recibir el pago completo de la deuda histórica, o sea, de la reparación. Perfecto. Que nosotros solo lo calculamos más o menos en 15.000 docentes. Y luego cada año va a ocurrir de la misma manera hasta que se termine el proceso en 6 procesos de pago. Perfecto. Este beneficio es heredable, ¿no? Va a ser heredable a partir del momento en que los docentes envíen los antecedentes. Perfecto. ¿Por qué? Porque en ese momento, como no es una obligación, es una opción. O sea, nadie está obligando a los profesores a ir al mecanismo de reparación, porque a lo mejor un profesor prefiere ir a tribunales, prefiere tomar otro camino. Puede ser. Entonces, como no es una obligación, porque nadie le quita el derecho a ir a contra del Estado, sí, cuando optan por entrar a la reparación, tienen que desistirse de iniciar acciones legales o de continuar con las acciones legales en contra del Estado. Perfecto. Y en ese sentido, es el momento en el que emerge el derecho, porque en ese momento el docente manifiesta su voluntad explícita de ser parte de. Y ahí emerge el derecho y por tanto a partir de ese minuto es heredable. Más allá de cuando te toque el pago. Te puede tocar al final, pero si tú en marzo envías tu antecedente y dejas el proceso hecho, ya en ese minuto es heredable para la familia del docente afectado. Ministro, antes de finalizar, recomendaciones finales para las familias y estudiantes que ingresan o que comienzan este nuevo año académico. Bueno, primero, tomarse esto con calma. Lo segundo, tomárselo con calma en el sentido de bajar las ansiedades, en año escolar más. Nos jugamos harto, pero nada es definitivo. Es para los que van a entrar a cuarto medio también, con tranquilidad. Tenemos hoy día un sistema de acceso a la educación superior
con hartos cambios respecto a lo que nos tocó quizás a nosotros vivir en distintos momentos. A mí me tocó la prueba de aptitud, me imagino que tú la PSU. La PSU, justamente. Claro, yo fui la última generación de la prueba de aptitud. Claro, hoy día los chicos pueden guardar los resultados, pueden rendir la prueba en invierno también, alternativas que nosotros no teníamos. Nosotros nos jugábamos la vida en una prueba. Y si nos iba mal, teníamos que ir al año siguiente a darla nuevamente, ¿no? Acá no, acá se pueden guardar los mejores resultados, el sistema tiene más flexibilidad. Entonces también llamar a la calma a los estudiantes en ese sentido, a los que están en cuarto, los que están... lo otro es importante es asistir a clase. Perfecto. La asistencia es fundamental. Y yo creo que también hago un llamado a la familia a poder incentivar, digamos, la disminución del ausentismo. Y espero también que los trabajadores y trabajadoras de la educación no tengan problemas. Nosotros como ministerio vamos a estar atentos también a lo que pasa con los distintos sostenedores, porque hemos visto muchos episodios en que no se les pagan las remuneraciones completas y hay interrupciones de clase por esas razones. Uno lo entiende, finalmente el sueldo de los trabajadores es un derecho mínimo, esencial, que no puede no garantizarse. Esperamos que este sea un 2025 tranquilo. Yo creo que el 2024, con todas las dificultades que tuvimos, fue un año escolar positivo. Y un dato, ahora en estos mismos días de inicio del año escolar vamos a entregar por segundo año consecutivo los resultados del CIMSE. Perfecto. Así que también vamos a tener una lectura de cómo nos fue el año pasado en resultados de aprendizaje, y por primera vez se incorpora el CIMSE de sexto básico, que no se había evaluado desde el año 2018, a diferencia de cuarto básico y segundo medio, que sí habían tenido evaluaciones después de la pandemia. Pero se reincorpora sexto básico como parte de la medición. Así que también atento a los resultados, porque algo nos va a decir respecto a cómo está el sistema educativo. Ministro de Educación Nicolás Cataldo, muchas gracias por conversar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Yo por mi parte me despido, los dejo invitados a que visiten todas las redes sociales de radiosregionales.cl y, cómo no, también a revisar nuevamente esta entrevista en radiosregionales.cl. Que estén muy bien, hasta pronto.